buenas tardes, días, noches, depende de cómo nos estén escuchando por allá. Bueno, el día de hoy estoy muy emocionado. Tenemos aquí acompañándonos y como invitado a un gran amigo, el mismísimo Rui Castillo, al cual admiro desde hace ya tiempo, desde que lo conozco, por todo el talento y por la persona que es. Y saber que pues, es financiero, de ya hace algunos años estudió en el TEC de Monterrey, y ha tenido pues varios viajes en los cuales ha podido estudiar incluso en la ciudad de Nueva York. Y el día de hoy pues estoy muy contento porque pues nos va a platicar un poquito de él, de todas las experiencias que ha tenido y también de la empresa que está construyendo y de los siguientes rumbos que se dirigen, que nos dirigimos en México, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta. Entonces, pues bienvenido, Rui. Me da mucho gusto que estés por aquí. Gracias, Jorge. El gusto es mío. Eh, Efectivamente, estudié la carrera de Administración Financiera o Finanzas y bueno, fundé Lignum hace ya 6, 7 años. Es un despacho, es una marca que nos representa a diferentes profesionistas del mundo patrimonial, ¿no? Y bueno, pues hace menos de un año inicié también mi certificación como consultor financiero por el American College. Eh, y bueno, como tú sabes, también este tema de las conferencias y educación financiera ya ha estado desde hace pues, también 6, 7 años, ¿no? Y tu pregunta es bien interesante, Jorge. ¿Hacia dónde va México? Creo que definitivamente cambiamos de rumbo eh, con el cambio de régimen político, de gobierno, eh, en finales de 2018, inicios del 19. Hoy, con esta crisis del COVID-19, con la mayor incertidumbre política y económica, ¿no? Con una clara caída en inversión extranjera directa, pues te diría que en el mediano plazo vamos hacia pues un tiempo difícil económicamente, ¿no? Claramente de contracción económica. Y por lo mismo, pues tenemos que estar muy activos en la labor de buscar formas de generar nuevos ingresos, ¿no? Ya estoy hablando pues, para las familias, las personas y las empresas, ¿no? Ya sean pequeñas, medianas y grandes. Hay que tener un enorme enfoque hacia generar nuevos ingresos, a dar prioridad a la liquidez y estar administrando pues, los riesgos, ¿no? Que ahorita pues los vemos en diferentes escenarios, riesgos claramente económicos, financieros, también hay riesgos políticos y hasta sociales, ¿no? Y bueno, y claramente en este momento estamos pasando por un riesgo de salud, ¿no? Una situación compleja. Entonces, creo que en el mediano plazo pues sí vamos hacia un panorama económicamente difícil, pero pues también creo que México dio la oportunidad de buscar alternativas o buscar otra forma de seguir adelante, ¿no? Pues luchar contra la corrupción, cambiar los paradigmas, ¿no? Entonces esperamos que esto en algún momento pues nos dé resultados, ¿no? Eso que Ahora, mencionas... dime. sí. No, claro. Perdón, Jorge, adelante. Eso que mencionas de cambiar, empezar a cambiar de paradigmas. ¿Nosotros por dónde podemos empezar? Ahora sí que pues en las grandes Sí. esferas, pues ellos tienen pues las Uh-huh. decisiones, pero nosotros desde casa, justamente eso que mencionas, empezar quizás a generar Sí. nuevos ingresos. ¿Por dónde empezar? Bueno, creo que por lo menos a nivel financiero, un paradigma importante a crear es ser personas de responsabilidad total. Es decir, en México muchas veces se dice que si tenemos una dificultad económica o no nos está yendo bien, es por culpa de alguien más, es por culpa del gobierno, es por culpa de nuestros patrones, es por culpa de los Estados Unidos, es por culpa de un tercero, ¿no? Se le echa la culpa, nos victimizamos fácilmente en las culturas latinas, ¿no? Entonces creo que lo primero es tener este paradigma de entender que nuestras acciones, nuestras decisiones son los determinantes principales en cómo me va a ir en el mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente la vida es difícil, hay muchas situaciones enormemente injustas, pero no podemos dejar de lado que
buena parte de lo que va pasando en nuestra vida es consecuencia directa de las decisiones que tomamos, ¿no? Esta ley de la siembra y la cosecha al final es totalmente cierta y creo que eh, mucho de lo que ahorita está en juego es qué paradigma va a ganar, ¿no? Queremos un México que dependa de que el gobierno le esté dando dádivas y apoyos y ayudas de forma permanente, o más bien queremos plataformas y estrategias y estructuras que nos permitan, con nuestro esfuerzo, con nuestra búsqueda diaria de ser mejores personas y ser mejores comunidades y organizaciones, pues poder salir adelante, aportar valor, crear valor y de esta forma pues ir prosperando en diferentes ámbitos, ¿no? Tendemos a ser una cultura muy paternalista, ¿no? En la cual, pues, esperamos que nos dé gobierno o esperamos siempre algo a cambio. Y sí, lo que comentas es importante, saber hacia dónde vamos y saber tú como experto financiero, en qué podemos invertir, en qué podemos hacer, porque sé que el tener estático el dinero, pues es lo peor, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde movernos Totalmente. con el dinero que tenemos? Muy buena pregunta, es cierto. En el corto plazo, el activo más seguro es el efectivo, ¿no? Porque no tiene esta volatilidad. En marzo, los principales índices bursátiles, los principales mercados financieros tuvieron caídas superiores al 30%, ¿no? Es decir, en cuestión de días perdieron un tercio de su valor. Ya se ha recuperado buena parte de esto. ¿Y qué sucede? Que en estos momentos de enorme volatilidad, de incertidumbre, pues no solo las personas, sino las instituciones huyen, corren hacia el efectivo, ¿no? Pero en el largo plazo, lo que sabemos, Jorge, es que lo más peligroso, lo más inseguro es mantener el efectivo, porque tiene una enorme pérdida de valor adquisitivo, ¿no? Por estos fenómenos inflacionarios, donde vemos un constante y generalizado aumento en el nivel de precios de bienes y servicios que consumimos, ¿no? Yeah. Entonces, si yo hubiera enterrado hace, no sé, ¿qué te gusta? Hace 30 años, en 1990, a lo mejor equivalente a 100,000 pesos, ¿no? De ese entonces, pues hoy podría comprar muchísimo menos, ¿no? Con ese dinero, ¿no? Por este fenómeno inflacionario. Como alguna vez me dijo alguien, cuando yo compraba mazapanes y era un niño chiquito en los 90 costaban 1 peso, hoy cuestan 5 pesos en el Oxxo. Ha aumentado 500%. Entonces, por eso el efectivo hay que cuidarlo. Ahora, ¿qué podemos invertir? Hay varias opciones, ¿no? Tenemos, por un lado, digamos, los instrumentos de deuda, ¿no? El mundo de las tasas fijas, ¿no? que tienden a dar rendimientos más cercanos a la inflación que se reporta, esto está hablando en México, aunque durante algunos años, como han sido los últimos 3, 4 años, pues hemos tenido tasas de referencia que son superiores a la inflación. Ahora, en México, la inflación que se reporta pues es la que considera los bienes y servicios de la canasta básica, ¿no? Y uno de los problemas que vemos, Jorge, es que se nos anuncia, no, en el año 2019 cerramos con una inflación debajo del 4%, excelente, ¿no? Pero si tú comparas eso con, a lo mejor, con la variación cambiaria, ¿no? En el tipo de cambio, el precio del dólar versus los pesos en 2020, ¿no? Donde durante unas semanas estuvo hasta 30% más caro el dólar. Entonces ahí claramente lo que genera es muchísimo más inflación que la que reporta el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Claro. ¿Por qué? Porque tú consumes muchísimos bienes y servicios que están dolarizados, ¿no? Entonces tienes productos como Spotify, ¿no? Por ejemplo, streaming, Netflix, ¿no? Que son compañías, la mayoría estadounidenses o compañías que al final quieren consolidar sus resultados en dólares, ¿no? Entonces, aunque tú les pagas en pesos, pues al final ese precio en pesos refleja, ¿no? Una X cantidad de dólares que ellos quieren mantener como ingresos y como utilidades o flujo de caja libre.
y por lo mismo pues ajustan siempre los precios. Lo mismo pasa con los automóviles. Tú que sabes tanto del mercado inmobiliario, sabes bien que hay muchos sectores de bienes raíces en México que están dolarizados, ¿no? San Miguel de Allende, la Riviera Maya, Baja California Sur, eh, zonas muy exclusivas de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Esos inmuebles, aunque alguien pague pesos por ellos, pero el precio siempre está determinado en dólares, ¿no? Ah, oye, yo te vendo mi propiedad en $300,000. Ah, bueno, pues si está a 20 pesos son 6 millones, pues si está a 30 pesos son 9 millones, ¿no? Sí, no cambia muchísimo. Entonces, así es. Y muchas veces, como que en México no hacemos esta conciencia de que productos que consumimos en el súper, ¿no? Que requieren insumos de importación o que esos productos son importados y que se comercializan en dólares, ¿no? Entonces, una de las formas en las que yo creo que a lo largo del tiempo uno debe buscar proteger el valor de su patrimonio es teniendo una buena parte de este dolarizado, ¿no? Tener parte del patrimonio dolarizado. Eh, Porque es impresionante la cantidad de cosas que se ven influenciadas ¿Qué por el precio del dólar, instrumentos, ¿no? qué instrumentos me permiten hacer ese tipo de ahorro? O sea, o sea, me comentas si yo puedo ir a una caja de ahorro y sacar dólares, pero ¿qué instrumentos puedo usar? Sí, yo no recomiendo tener dólares en efectivo en México. Creo que es peligroso, genera problemas fiscales. No es la recomendación que haría. Hay muchas opciones. Por ejemplo, dentro de México, pues tienes alternativas como fondos de cobertura en casas de bolsa, tienes las opciones de las aseguradoras. Las aseguradoras son una buena opción para tener acceso digamos, a fondos dolarizados. ¿Por qué digo fondos dolarizados? Porque al final, por las leyes que aplican en México, tú a lo mejor contratas un fondo de cobertura. Bueno, por ejemplo, en las casas de bolsa puedes invertir en divisas, ¿no? Esa sería otra ruta. Pero al final, a tu cuenta mexicana siempre te van a depositar pesos, ¿me explico? Sí. Porque salvo que vivas en una ciudad fronteriza, como mexicano no puedes tener, como persona física no puedes tener cuentas en dólares, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, tengo en mi fondo de inversión o en mi seguro, tengo un valor ahí disponible de $50,000. Y sí te protege porque, pues, si va subiendo el tipo de cambio, pues al final tú tienes más pesos si va subiendo el dólar, ¿no? Cuando pidas dinero a tu cuenta, pues te van a dar pesos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una de las, eh, digamos, como los factores más, algo a considerar, ¿no? Bueno, volvemos a opciones, fondos de inversión, manejar cuentas de divisas dentro de una cuenta de inversión en casas de bolsa, los seguros, estamos hablando de seguros de vida, ¿no? Los que tienen componentes de ahorro, de inversión. Eh, bueno, básicamente creo que esas serían las principales. Ya otras alternativas pues son para a lo mejor clientes que viajan más o que tienen la posibilidad de abrir cuentas, por ejemplo, en Estados Unidos o tener acceso a inversiones en otros países, ¿no? Muchos de los consejos que he visto a lo largo de este tiempo que nos hemos conocido, he Ujú. visto que, bueno, una parte es, ok, sí, hay que reducir los gastos, o sea, es como que el consejo número uno de finanzas personales que se nos da y pero algo que me gusta mucho de ti es que siempre alentas mucho este tema de generar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué tipo de fuentes de ingreso podemos empezar a pensar en estos momentos en los que pues, incluso hay muchos que no pueden salir desde casa? O sea, estamos en Sí, casa y pues necesitamos la manera de empezar a generar eso. ¿Qué consejos nos podrías dar? correcto. Definitivamente, como tú dices, Jorge, yo siempre he motivado más a concentrarnos en cómo generar más ingresos a administrar la escasez. No quiere decir que no sea importante controlar nuestros gastos, ¿no? Y tener cuidado con nuestros egresos, la salida de dinero. Sí es bien importante mantener la disciplina ahí, pero en mi poca o mucha experiencia, lo que me ha tocado ver es que, pues como seres humanos tenemos energía, concentración y pues, capacidades limitadas, ¿no? Tenemos un tiempo limitado. Entonces, si yo dedico la mayor parte de mi tiempo pensando en cómo me achico, cómo si perdí mi trabajo, mi negocio le está yendo mal, y más que nada pienso en cómo pues voy disminuyendo o haciendo más pequeña
pues, mi nivel de vida, ¿no? Pues finalmente voy a terminar en eso, ¿no? En tener una estructura más pequeña, ¿no? Estructura financiera o patrimonial. Pero si soy rápido a reaccionar, ok, pues tenemos que eliminar los costos o gastos, egresos que no sean estrictamente necesarios y concentro la mayor parte de mi tiempo, de mi energía a buscar nuevas fuentes de ingreso, pues eso lo que debería generar es que yo después sustituya los ingresos que faltaron e incluso vaya aumentándolos, ¿no? Y teniendo recursos para después ir financiando una mejor calidad de vida, claramente, pero también un patrimonio que sea mayor. Ahora, ¿qué opciones hay? Bueno, creo que primero para aquellos que son emprendedores o que tienen deseo de emprender algo, tienen su propia empresa, la recomendación es si tú ya tienes conocimiento sobre alguna área, sobre algún tema, alguna especialidad, algún oficio, intenta emprender con eso, con lo que ya conoces, busca tecnología, busca eh, cómo puedes incorporar sobre todo elementos, por ejemplo, digitales, ¿no? Marketing digital o sistemas que puedan hacer más eficiente lo que haces. Tal vez el ejemplo más burdo y simple, ¿no? Pero a lo mejor la persona que tiene una florería exitosa en la ciudad de Querétaro, pues dependía de personas que físicamente iban ahí a comprar sus flores y que entraban y las veían, y que decide lanzar su propia página web y un servicio de entrega a domicilio y usar Facebook e Instagram para hacer promoción. Si te fijas, pues esta persona no de pronto decidió que siendo especialista en el negocio de florería, de flores, ahora va a emprender en algo de comida, ¿no? Sino que se mantiene en lo que ya conoce, en lo que ya domina, pero le incorpora algún elemento tecnológico, como en este caso, pues, usar plataformas de redes sociales y a lo mejor SEO o marketing digital, ¿no? Esto quiere decir que algo en lo que de lo que ya sabes, de lo que tienes conocimiento, pues le incorpores tecnología para poder ser más competitivo o aportar más valor, ¿no? Entonces, una idea inicial es, piensen ustedes qué saben. Yo sé sobre ventas de algún tipo de productos, sé sobre fabricación de mobiliario, sé sobre servicios contables. Así que, eh, pues, nuestra audiencia, cada quien debe determinar sobre qué saben eh, y buscar innovar en eso, ¿no? ¿Y cómo? Pues viendo qué desarrollos tecnológicos hay ahorita y cómo puede incorporarlos, ¿no? Otras formas de generar ingresos, por ejemplo, una que me gusta mucho es si yo tengo un espacio, una vivienda, una residencia o un inmueble, intentar aprovechar de nuevo, ¿no? Plataformas tecnológicas como Airbnb, Booking, etcétera, para pues, a lo mejor rentar un espacio, poder generar así ingresos, ¿no? Están todas estas opciones de venta por Internet, ¿no? El comercio electrónico se ha vuelto algo brutalmente grande y va a seguir creciendo y lo ha empujado muchísimo esta, esta situación del COVID-19. Y bueno, intentar proveer nuestros productos o servicios a través de esos medios digitales, ¿no? Eh, Está el tema de, por ejemplo, poder invertir, ¿no? En activos financieros que me generen o dividendos o intereses, ¿no? Pues va desde algo muy básico como ir a una caja popular, que pues hay que tener cuidado porque puede tener mucho riesgo, pero ¿no? A lo mejor ahí me pueden dar una tasa muy atractiva si dejo mi dinero a cierto plazo. Puedo invertir en CETES, que pues hasta hace no mucho generaban tasas muy atractivas, 7, 8%, ¿no? Eh, puedo invertir digamos, hacerme socio de otros negocios, ¿no? Y que me repartan utilidades o dividendos, como sucede con las acciones. Y esto puede pasar desde que yo puedo comprar acciones de Disney o de Caterpillar, ¿no? Procter o Johnson Johnson que pagan dividendos, como que puedo ir con algún amigo o familiar que sé que es bueno con los negocios y decirle, oye, pues yo me asocio y te doy dinero para ser un socio inversionista, ¿no? Eh,
Y creo que otra posibilidad importante de generar ingresos es a través de las ventas, ¿no? Y sobre todo en esta situación donde muchas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado sin capital para invertir, ¿qué tenemos? Pues conocimiento, habilidades físicas y tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces los trabajos de relaciones públicas, de ventas, de conectar un potencial comprador con un potencial vendedor, pues es lo que más rápidamente nos puede facilitar generar ingresos adicionales, ¿no? No nos genera un costo al final el tema de las ventas. Digo, más que el plazo, el transporte. Claro, depende mucho, ¿no? O sea, no quiero generalizar. Muchas veces en los esquemas de mercadeo en red sí tienes que hacer una cierta inversión, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros, digamos, en nuestro background, por ejemplo, en productos financieros, en seguros, realmente la inversión es mínima, ¿no? Es una inversión de tiempo, de estudiar, de sacar tu licencia, ¿no? Cédula, lo que sea. Pero no tienes que montar una oficina y rentar locales y dar un depósito y comprar mobiliario y contratar personas y capital de trabajo y todo eso. Entonces, en situaciones de crisis, ese son el tipo como de alternativas que pueden funcionar muy bien. Y digo, ¿qué tipos de ingresos existen? Si lo vemos por categorías, pues están los sueldos y salarios, ¿no? Que es lo que la mayor parte de la población tiene. Y en un inicio, en la vida productiva de un ser humano, pues son sueldos y salarios, ¿no? Honorarios, es lo que uno percibe. Después, pues buscarías empezar a tener dividendos e intereses, ¿no? Oye, porque me sobra dinero y pues estoy prestándole al banco, ¿no? O a la caja popular, o le estoy dando dinero a la aseguradora y me están regresando un retorno, o estoy comprando acciones, ¿no? O instrumentos financieros que me generan una apreciación que hace que mis títulos valgan más y también me generan flujos. Oye, después pues ya acumulé para comprar un terreno y a lo mejor construiría ahí un par de departamentos y entonces ya también recibo rentas, ¿no? Entonces, y luego, oye, pues fíjate que estuve ahorrando durante muchos años en un producto que me ofrecía una pensión o rentas vitalicias, y entonces también ya recibo eso, ¿no? Y además, pues como, no sé, soy ingeniero, hice una patente, ¿no? Y eso me está generando también ingresos. O escribí un libro que subí a Amazon o alguna plataforma y ya me deja 2,000 pesos por mes. Hay toda una serie de posibles ingresos, ¿no? Y si cuando me dicen, bueno, dame ideas, les digo, bueno, les voy a decir como tipos de ingresos, ¿no? Y a lo mejor de ahí se les ocurre algo. Y digo, empiezas con sueldos y salarios, ¿no? Dividendos, intereses, regalías, comisiones por ventas, ¿no? Rentas, ¿no? Ganancias de capital, porque pues vendí una propiedad que ya tengo una ganancia, porque vendí mis acciones con una ganancia. Y luego vienen temas interesantes como las pensiones, ¿no? Las rentas vitalicias. Entonces, estos son algunos de los diferentes tipos de ingresos que uno puede llegar a construir a lo largo de su vida, ¿no? Temas tan importantes, empezar como a planear desde todos los tipos de metas, ¿no? De corto, mediano, largo plazo. Rui, Sí. a lo largo de la vida, pues hemos visto que ahora sí que empezamos estudiando, ¿no? Primaria, secundaria, salimos de la Ujú. universidad y muchas veces dejamos de aprender. Entonces, Sí. yo he visto que las personas que más van creciendo, aún saliendo de la escuela, son personas que pues están en constante estudio, buscando pues información, buscando generar cultura y conocimiento. Y Sí. algo que he visto que funciona y que personalmente me gustaría preguntarte a ti es tener un mentor, ¿no? Alguien a quien tú admires, alguien a quien tú vayas siguiendo. ¿Quién es el mentor en la vida de Rui Castillo? Esa es una buena pregunta, Jorge. Creo que o sea, siento que yo tendría como diferentes mentores para diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, Pablo Marín, que es un emprendedor eh, Querétaro, ¿no? Fundador de Photolive, sería uno de ellos, como Okay. para todo el mundo de negocios, como tener éxito académico, ¿no? Eh, Se me ocurre, por ejemplo, en el mundo financiero, pero es alguien a quien sigo, no lo conozco, él no me conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, Matt Faber, que es un como gurú
del tema de finanzas, pero con un giro muy académico, muy centrado, cero sensacionalista, ¿no? O sea, él es como un científico de las finanzas, por así decirlo, ¿no? O sea, él eh, no es experto en marketing o un gran vendedor, sino simplemente ama lo que hace como financiero y busca la verdad, ¿no? En ese mundo. Eh, Creo que esos serían como dos de mis mentores. Miriam de la Selva, que es también, digamos, ya de forma más directa, ha sido como mi mentora en este mundo de lo patrimonial, ¿no? Ok. Ah, pues Ujú. ahora sí que, sí, lo comentas exactamente, ¿no? Para cada área creo que necesitamos un tipo de mentor, no todos los... Sí, Este, totalmente, sí. Rui, ¿qué te gusta hacer? Yo sé que eres un apasionado en el tema de las finanzas, pero ¿qué te gusta hacer en hobbies? ¿Cómo disfrutas tu tiempo, pasando tu tiempo? A mí me gusta mucho la historia, Jorge, sobre todo me gusta mucho leer biografías. Creo que se puede aprender mucho. Justamente se relacionan con esto de los mentores, ¿no? Cuando pues, identificas a alguien que hace algo de su vida que tú respetas o admiras o te gustaría hacer algo parecido, pues tienes que estudiarlos, ¿no? Y entender un poquito. Sabiendo que es tan compleja la vida humana y que hay tantos factores, ¿no? Que pueden ser determinantes en que uno sea exitoso o no, o que al final te vaya bien, que eso es totalmente relativo, ¿no? Para mí un libro que me marcó mucho fue el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, que habla sobre esto, ¿no? Que te dice, sí es muy importante la persona que eres y tus aptitudes y actitudes, pero pues también es muy importante en dónde naces y en qué año naces y quiénes son tus papás y cosas así, ¿no? Tal vez tristemente, pero una de las cosas que más me gusta hacer es la lectura, ¿no? Me gusta mucho estar como viendo como conferencias, talleres, esa parte de aprender me encanta, ¿no? Eh, disfruto muchísimo ciertas partes de cocinar, no todo. Por ejemplo, algo que disfruto mucho es sacar mi asador y preparar la carne o lo que voy a meter ahí a asar y es algo casi terapéutico para mí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Disfruto muchísimo eh, digamos, no solo la parte de viajar, sino cada vez que puedo viajar, mi actividad favorita es salir a la calle muy temprano y hacer lo que yo llamo intentar como vivir la rutina del lugar en el que estoy, ¿no? Es decir, intentar como percibir las personas que viven ahí, pues, no, o sea, si me estoy quedando en una cierta calle o colonia, ¿no? Pues las personas que viven por ahí, a dónde irían al pan, cuáles son sus actividades, si van a ir a correr, entonces yo quiero ir a correr a donde ellos irían, ¿no? Qué tipo de comida comen, ¿no? Cuáles son como los lugares donde los locales van, no sé, a tomar una cerveza o a comer, los museos, ¿no? ¿Cuáles son como yo siento que incluso lo ves dentro de un mismo país o un mismo estado, pues como que estos paradigmas y culturas van cambiando, ¿no? Entonces, siento que puedes disfrutar o descubrir mucho de un lugar si te das ese tiempo de estar observando y como merodeando por ahí, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Y platicando mucho con la gente local, tener como esa curiosidad. Eso es algo que también disfruto mucho. Eh, y pues no sigue. Tal vez algo que recientemente he descubierto, perdón, que es que disfruto mucho es correr, ¿no? Ese es otro pasatiempo. Órale, qué bien. Ya nos tendremos que juntar para hacer unos maratones por ahí. Sí, sí, sí. Yo apenas voy en medios, Medios, pues pero ahí ahí vamos vamos. avanzando. Igual yo. Exacto. Ok, Oye, Rui, perfecto. pues mira, ahora sí que ha sido increíble poder platicar contigo. Me encantaría Gracias, poder Jorge. platicar en algún otro momento que nos platiques un poquito quizás más, más sobre estos temas de planes de retiro o quizás algunos temas de las acciones o qué. Creo que tienes un mundo de conocimiento para ahora sí compartir y me parece increíble porque creo que de ahí empieza el crecimiento, el empezar a compartir lo que uno tiene. Y me gustaría ahorita simplemente cerrar con qué mensaje le dejarías a las personas que quieren Ujú.
pues empezar a hacer algo con su vida, ¿no? No solamente, creo que el tema financiero se queda corto, sino Sí. algo significativo con su vida. Bueno, creo que al final, y es algo que yo no creo que yo ya domino completamente y que sienta que ya lo resolví, ¿no? Pero me da la impresión que uno de los, o sea, yo veo dos consejos que creo que podrían servir. Uno es, pues, tener como pues, como un gran deseo o un espíritu de curiosidad, ¿no? Eh, creo que las personas que hoy están haciendo grandes cosas en el mundo, ¿no? Es porque tienen este enorme anhelo de entender lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? ¿Qué es esto de que es un virus? ¿Cómo que el coronavirus? ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué estamos viviendo este tipo de situaciones? Y cómo está esto que creo que todos los niños tienen, que es como una enorme, una enorme cantidad de interrogantes en su cabeza que quieren resolver y no sienten. Y es chistoso porque como que los adultos luego entramos en esta faceta de, yo ya sé todo, ¿no? Y siento que tenemos que volver como a esa etapa en la infancia donde no teníamos miedo a equivocarnos, donde no teníamos necesidad de parecer expertos o muy inteligentes. Y simplemente con esa humildad, decir, entiendo bien poquito, incluso de lo que se supone que entiendo mucho, casi no entiendo nada, y tener como esa curiosidad de intentar encontrar como la verdad o respuestas, ¿no? Creo que eso es como una gran herramienta para que alguien pueda encontrar pasiones, descubrir qué le mueve, qué podría ser al final un propósito, ¿no? Y esto se relaciona con el otro consejo, que es, siento que en el largo plazo se vuelve fundamental para que a un ser humano le vaya relativamente bien en la vida, que tenga un propósito, que tenga una misión, que tenga un objetivo de largo plazo, ¿no? Hay por ahí un estudio, y a lo mejor estoy diciendo parte de forma incorrecta, pero seguramente alguien que nos vea a lo mejor lo recuerda. Hay un estudio académico, una investigación que dice que los niños que de chiquitos tienen objetivos que quieren ser de grandes, ya sean astronautas o bomberos o policías o cualquier cosa, ¿no? Y muchas veces ni siquiera terminan estudiando o haciendo algo como lo que en ese momento querían, pero lo importante ahí es esos niños con una visión de qué quieren ser, tienen un mejor desempeño en la escuela que aquellos que no saben qué quieren ser de grandes. Sí, sí me explico. Y es como este libro muy famoso creo que se llama Build to Last, Empresas que Perduran, que básicamente lo que concluye ese libro es estas compañías que llevan décadas o hasta más de 100 años, ¿no? Son organizaciones que se ven en otros 100 años, ¿no? Que tienen esta visión de largo plazo. Y creo que, y yo personalmente creo que estoy en esa búsqueda, pues digo, no creo que yo ya tengo ese problema resuelto, pero me da la sensación que algo fundamental es desarrollar esa visión de largo plazo para nosotros. Que entonces eso te va a facilitar muchísimo. Oye, pues, porque como que siento que millones de personas hoy vivimos como el día al día y pues, es esta especie de vacío emocional, psicológico, espiritual, lo que sea, ¿no? Y creo que en parte se explica porque ya no tenemos tan claro como, bueno, qué sentido le quiero dar a mi vida, hacia dónde quiero ir, y entender que pues, lo padre es ese camino hacia ese objetivo, no tanto el objetivo, ¿no? Pero lo vemos mucho con las finanzas, ¿no? Clientes que no saben qué quieren de su vida, que no tienen esta visión de largo plazo, pues van gastando su dinero en cualquier tentación o cualquier bien de consumo o cualquier cosa que se les antoja, ¿no? Y van sacrificando el futuro por el presente, ¿no? Qué increíbles consejos. Sí, no, definitivamente el tener propósito. No, hay un autor que habla sobre vive como si fueras a morir el día de hoy y estudia como si fueras a vivir por siempre. Algo así. No recuerdo bien. Está increíble. Sí, sí, sí. Y por eso te digo esas dos cosas. Desarrollar una capacidad, volver a tener curiosidad o desarrollar este sentido de curiosidad
porque eso nos va a hacer experimentar y yo creo que de estar experimentar probablemente encontremos cosas que nos generen pasión y nos den como otra vez anhelos y nos empujen a estar haciendo cosas más allá de solamente sobrevivir, ¿no? Porque hoy creo que pues, muchos hemos caído en esto de hago las cosas porque tengo que pagar renta y servicios y gastos y la vida se vuelve bastante gris, ¿no? Cuando solo es eso. Muy monótono. Rui, increíble haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por todo Jorge, lo que nos platicas, nos compartes. muchas gracias. Al contrario. ¿Tú gustas compartir tus redes? ¿Las podemos poner aquí? Claro. Bueno, me pueden escribir a rui@lignum.mx, ese es mi correo, y en Facebook estoy como Rui Castillo Robledo. La página del despacho es Lignum Financial Services en Facebook y básicamente por ahí. Excelente, Rui. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Rui, por haber compartido toda esa información. Suscríbanse al canal si quieren tener más información increíble de personas que están innovando y que están viendo hacia el futuro justamente lo que platicas y teniendo esa visión de trascendencia. Que estés muy bien, Rui, y que estén muy bien todos. Gracias, Jorge. Hasta luego. Un abrazo. Bye.